A continuación, se dará una introducción a la transferencia de momento donde se abordan ciertos temas que se miran en el curso. Primeramente, se habla sobre los fundamentos de mecánica de fluidos, en donde nos hacemos la pregunta ¿qué es la transferencia de momento? Esta es la cantidad de momento que una partícula da a otra partícula. Pero para entender mejor esto, ¿qué es el momento? Todo esto se deriva de la palabra momentum, la cual es una magnitud física derivada de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. Y es este concepto que se remonta a los estudios de Galileo Galilei con la palabra italiana impeto, y luego hasta Isaac Newton con el término latín motus. En la mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado. Y en la mecánica newtoniana, la forma más usual de introducir la cantidad de movimiento es como el producto de la masa de un cuerpo material por su velocidad, para luego analizar su relación con las leyes de Newton. La cantidad de movimiento obedece a una ley de conservación, lo cual significa que la cantidad de movimiento total de todo sistema cerrado no puede ser cambiada y permanece constante en el tiempo. En las aplicaciones de la transferencia de momento podemos encontrar que en la industria es muy común bombear fluidos a grandes distancias y cantidades desde los depósitos de almacenamiento hasta las unidades de proceso, lo cual produce una importante caída de presión, tanto en las tuberías como en las propias unidades. Hay que tener en cuenta que el fluido puede ser ya sea líquido, gas o una mezcla de ambas fases y puede ser transportado a alta presión y al vacío. Por esto, es necesario conocer el tipo de tuberías, así como el movimiento que presentará el flujo en el tubo para poder conocer si es laminar o turbulento. Debido a todo esto, la transferencia tiene un amplio campo de estudio, tales como lo son la hidrostática, hidrodinámica, máquinas hidráulicas, riología, oleohidráulica, aerodinámica, etc. Al hablar de hidrostática, nos referimos al estudio de los fluidos en reposo. Los fluidos son sustancias que se consideran como un continuo de masa, donde su forma puede cambiar fácilmente por escurrimiento debido a la acción de fuerzas pequeñas. Entre las aplicaciones en la industria que podemos encontrar, pues nos dice que nos sirve para conocer la calidad del producto. Además, para mantener un ambiente seguro, ya que los recipientes pues se encuentran a presión, para la medición de nivel y la medición de flujo. Esto utilizando la ecuación fundamental, la cual está a continuación, que nos dice que la presión 2 menos la presión 1 es igual a rho GH. A continuación tenemos el transporte de flujo laminar, llamándosele así al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado o suave. En un flujo laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse, y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave. El flujo laminar es típico de fluidos a velocidades bajas o viscosidades altas, y el perfil laminar de velocidades en una tubería tiene forma de una parábola, en donde la velocidad máxima se encuentra en el eje del tubo y la velocidad es igual a cero en la pared del tubo. Continuando con la ecuación de continuidad, tenemos que la conservación de la masa es un principio fundamental en la mecánica de fluidos, la cual afirma que la masa no puede ser creada ni destruida, por lo que la masa de una parcela de fluidos se debe conservar. Matemáticamente, el principio de conservación de la masa en su forma diferencial se expresa con la ecuación de continuidad, siendo esta ecuación la relación que existe entre el área y la velocidad que tiene un fluido en un lugar determinado y que nos dice que el caudal de un fluido es constante a lo largo de un circuito hidráulico. Esta ecuación se puede encontrar con tres tipos de coordenadas, ya sean cartesianas, cilíndricas y esféricas. La ecuación de continuidad se llega a utilizar para explicar por qué la velocidad de salida del agua de una manguera es mayor cuanto menor sea el diámetro de la boquilla, o también por qué la velocidad de la sangre es distinta en las arterias que en las venas. Como mencioné anteriormente, tenemos tres coordenadas para la ecuación de continuidad, siendo las cartesianas, cilíndricas y esféricas representadas en las imágenes. Seguido a esto tenemos la ecuación de movimiento.
la cual nos indica que es la relación de la cantidad de movimiento aportada por un fluido no estático. Y entre sus aplicaciones tenemos que nos sirve para análisis de fluidos en tuberías y para el estudio del comportamiento de un fluido con viscosidad baja, siendo esta ecuación presentada en tres tipos de coordenadas: las cartesianas, cilíndricas y esféricas, siendo estas las coordenadas cartesianas utilizadas para la ecuación de movimiento. También se presentan las coordenadas cilíndricas. Por último, las coordenadas esféricas, siendo estos tres tipos de coordenadas en términos de tau. A continuación se presenta el transporte del flujo turbulento. Se le llama así al movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en el que las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando remolinos aperiódicos, lo que ocurre en una gran cantidad de configuraciones. Debido a esto, la trayectoria de una partícula se puede predecir hasta una cierta escala, a partir de la cual la trayectoria de la misma es impredecible, más precisamente caótica. Los modelos matemáticos para un flujo laminar permiten hallar soluciones a los problemas, mientras que para un flujo turbulento las suposiciones son menos realistas y la complejidad matemática hace imposible resolver algunos sistemas. Con diversos estudios se ha logrado demostrar que la transición de un flujo laminar a un turbulento en tuberías no está en función de la velocidad, sino también de la densidad y viscosidad del fluido y diámetro del tubo. Estas variables se combinan en la expresión de Reynolds, la cual es adimensional y se presenta ahí abajo. Entre los campos de aplicación del flujo turbulento podemos encontrar a lo que sería la ingeniería química, aeronáutica, civil y ambiental, dándole a estas ingenierías usos como lo son las cámaras de combustión, intercambiadores, turbomaquinaria, reactores químicos y flujo en tuberías.